La palabra para hoy, el título es No se desanimen. Y Juan capítulo 3, versículo 1 al 18, pero les pido el favor, para comprender mejor, leamos desde Juan capítulo 2, versículo 23, hasta el 3, capítulo 18. ¿Sí? En el orden del culto no lo coloqué para que no se confundieran de un capítulo y el otro. Aquí en el orden de culto, los que lo reciben dice 3 del 1 al 18, pero para comprender mejor vamos a leer desde el 2:23 hasta el 3:18, todos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, entonces todo el mundo lee esta cita bíblica y todo siempre está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces lo pasan como que se lo han predicado tanto. Entonces, ¿por qué el título de la prédica no es que de tal manera amó Dios al mundo, sino no se desanimen? Porque es que cuando Jesús apareció a los judíos es un estado, es un pueblo, es una nación que nació desde Abraham, no por voluntad de Abraham mismo, sino por voluntad de Dios, porque Abraham tuvo un hijo que nació por los deseos no de la carne, sino como la promesa que Dios le había dado. Y de ahí nació Isaac, luego nació Jacob, y luego nació el estado que se conoce hoy como Israel, y que como 10 pueblos de ellos se fueron, quedó como Israel, como el nombre político, pero como Judá, como el nombre religioso, con el que se reconoce religiosamente. Pero no podemos entender esto si no comprendemos que Dios salva y da vida. Dios es salvador y Dios da vida. Porque Dios tenía que hacer para que esa nación naciera en Israel, en Egipto. Si nosotros no comprendemos el nacimiento de ese estado, no comprendemos las palabras que nuestro Señor Yeshua le está diciendo a Nicodemo, que quiere decir como el que vence dentro del pueblo. Nicodemo tiene un resultado
de qué emana ese nombre, como Yeshua también quiere decir algo. Si nosotros comprendemos lo que significa Yeshua, y también entendemos el nombre de todas las personas y todos los sitios, lo que quiere decir Abraham, Isaac, Jacob, José, todo esto, Egipto, todo esto, si no comprendemos las razones de por qué estos nombres, no podremos comprender por qué el nombre, los que son condenados son los que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Yeshua no es Jesús que para todo el mundo conoce. Cuando dice Jesús, está viendo una persona muerta en una cruz, o está solamente viendo un hombre de cabellos rubios y de ojos azules y de barba muy lindo. Entonces, nuestra forma idólatra que nos han imprimido en nuestra mente nos hace ver hacia Jesús. Pero cuando dice Yeshua, tiene un significado mucho más profundo. Por decirlo así, cuando Dios habla para que me entiendan, como en 3D. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos este mundo, vemos como en 2D. Ustedes recuerdan cuando se abrió la televisión. Antes de salir la televisión solamente era radio, solamente era el sonido de una radio, pero no había imagen. De un momento a otro salió el televisor y salía la imagen de alguien por un televisor, y nos parecía increíble que por medio de un cable y se pasara por un aparato veíamos la imagen de alguien, y siempre veíamos solamente en blanco y negro, y luego se comenzó a ver a color, y luego comenzó a verse como un poquitico más 2D y tal cuento, y luego salió 3D, y ahorita los computadores hace que la persona pueda ver como si fuera en tiempo real, y están creando una nueva sensación de la inteligencia que no es natural sino artificial, para que la gente se meta a través de unas lentes a un mundo artificial. Que si quieren un consejo como pastor y como ser humano, como padre, no den regalos de ese tipo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo esto. Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó al hombre, dijo que lo íbamos a hacer a imagen y semejanza. Capítulo 2 dijo que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, y le dio mandamiento: que no comas de todo árbol que puede comer de todos los árboles de huerto, menos el de la ciencia del bien y del mal. Pero en el capítulo 3 comienza así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha hecho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Yo siempre parto de acá, porque nosotros sabemos que si no conocemos la historia e ignoramos la historia, estamos condenados a repetirlo. Entonces siempre tenemos que ir desde el principio, qué fue lo que pasó, cuál es el estado original, para que Dios sea salvación que nos da vida, para que Dios envíe a su Hijo como el Hijo del Hombre, que muere en una cruz derramando su preciosa sangre, siendo una persona inocente que no ha cometido pecado, para que Él se convirtiera en salvación nuestro, dándonos vida, pero apoyados en lo que declara su nombre, que es Yeshua, salvación. De salvación también sale la palabra salvador o salvo, por su gracia. Él no se llama salvo, sino salvación. Bien, entonces, cuando la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, les estoy diciendo que no regalen objetos que hagan que la mente de otras personas sean colonizadas, es porque cuando se dice el campo, está hablando también la forma en que nuestra mente es un campo. La mente del ser humano es un campo donde usted puede sembrar o usted puede dar frutas de acuerdo a lo que se siembra en él. Los animales del campo, la serpiente, que es astuta, que sabe que Dios hizo la mente en el hombre y que tiene la capacidad de recepcionar mensajes como a través de las ondas, ¿sí? Como a través de los sonidos, y nosotros, nuestra glándula pineal es como un radar que tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, de ser sensible a esa voz de Dios que le habla y siembra sus palabras en el campo para que den resultado. La palabra de Dios debe dar fruto. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar y puso la semilla. Recuerden el sembrador. ¿Por qué está diciendo eso? Porque nuestra mente es un campo. Cuando usted permite que sus hijos sean el campo donde debería tener sabiduría, inteligencia, toda esta cuestión, digámoslo así, de este mundo, le permite que usted entre a una realidad virtual que no es real, sino que no es orgánica, sino que es imaginación. Entonces los niños ya no van a poder leer, no van a querer leer, no van a querer aprender, y mucho menos este libro. Menos lo van a comprender. ¿Por qué? Porque la gente no comprende cuando dice: cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que le entiende, es que el sitio donde debería estar la palabra de Dios
el sitio donde debería estar el Espíritu Santo va a ser colonizado y conquistado por esta serpiente, como cuando puso sus palabras en la mente de la persona. Cuando ya no tenga posibilidad Dios de poner en el espíritu del hombre la vida, entonces cuando vea que ya el hombre es colonizado, pues ya no se puede hacer nada. Estamos en el mes de Tamuz, que es el mes que tiene inclinación al mal. Es el mes donde las fuerzas del maligno permitieron que este pueblo, cuando tenía su templo, el templo en el día 17 fue cuando pudieron romper la estructura del templo, cuando ya era templo, no era tabernáculo sino templo, y rompieron, y por ahí se metieron, invadieron, colonizaron y destruyeron el templo. Y entonces pasaron muchas cosas allí cuando pusieron en el lugar santísimo cosas, y se robaron todo. Luego volvieron a edificar el templo, y volvió y pasó lo mismo, y ahorita están esperando edificar el tercer templo, pero no saben que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, y las personas están dejando invadir sus mentes por algo que se llama algoritmo, o alguna cosa que quieren meter a nuestro organismo para que ya nosotros no seamos solamente carne con alma, sino que lleguen a nuestra mente como radar pensamientos que hubiéramos creído que son de Dios y no son de Dios, sino que son del desolador. ¿Sí? Ok, espero que hasta aquí me lleven la idea, porque estamos hablando a la iglesia. Digamos que las personas que no han nacido de nuevo, que no han recibido la gracia, hasta de pronto ya no sé de qué está hablando. Pero si usted ha leído la Biblia y entiende esto que está pasando, entiende que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y que la carne es la forma primitiva, como ya lo dije, que también tiene su tiempo y su caducidad, como cantamos ahorita, el tiempo terminará y la vida terminará como la flor que se marchita y se cae. Nosotros pasamos de generación en generación va, generación viene. A cada uno de nosotros nos llegó el tiempo de estar en este mundo para poder alcanzar la salvación y vida eterna. Pero entre más pasa el tiempo y más se acerca la venida de nuestro Señor, las condiciones para recibir la gracia van a ser más difíciles. La noche entre más oscuras, porque ya va a amanecer. Entonces, esto de entender que la mente de nosotros es el campo donde se puede sembrar, es muy importante entender, porque cuando el hombre cayó por el pecado, por la desobediencia, el hombre fue sacado de ese lugar donde había armonía. Y luego el hombre se perdió. Por favor, lean lo que escribí en el WhatsApp hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando el hombre salió y cada uno se perdió y cada uno cogió por su lugar, Dios llamó a este hombre Abraham, y luego le dio a Isaac como la promesa, y luego Jacob nacieron las 12 tribus. De las 12 tribus les dijo que van a estar como cautivos en un sitio donde luego yo los sacaré con riqueza. Cuando entraron a Egipto, no eran una nación. Era una familia entre 70 y 78 personas. No ven acaso en este momento cuántos eran. Unos dicen 75, otros 78. No importa. Eso conduce solamente a la impiedad. Lo importante es que eran solamente una familia de 70, 80 personas. Pero cuando salieron eran una nación. Porque ustedes serán como mi nación, pero nació, digamos que el vientre donde nació esta nación, ese país, es en Egipto. O sea que Egipto fue como el vientre donde les permitió nacer como nación. Si Nicodemo no entiende eso, dice, ¿eres tú maestro de Israel? Y no entiende lo que te estoy diciendo, menos nosotros. Si nosotros no comprendemos estas palabras que el Señor le está diciendo a un hombre, porque cuando Jesús hizo muchas señales, muchos creyeron en su nombre, pero él no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el hombre. No necesitaba que ningún hombre le diera razón del hombre. Pero ese hombre es un hombre que era un principal entre los judíos, un rabino, una persona muy iluminada, muy rica, y vino a Jesús de noche para decirle, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, si no está Dios con él, si no está Dios con él. O sea que creía en el nombre que traduce Manuel, que Dios está con él para salvación. Ellos están esperando un Mesías, un Salvador. Ellos estaban haciendo, entre comillas, una colonia de Roma, ¿sí? Roma los estaba oprimiendo. O sea que no tenían que salir ahorita de una nación a otra, tenían que salir de la cautividad de ser esclavos de otra nación. Pero ellos no entendían el lenguaje, porque Dios habla, como les está diciendo, como en 3D. Cuando nosotros aprendemos un poco el hebreo, yo no soy
mucho menos, solamente estoy algunas pinceladas con mi esposa de hebreo, pero entre más conozco, más me doy cuenta de la ignorancia, más me doy cuenta de nuestra indiferencia y de nuestra insensatez para con Dios. Somos demasiado superficiales, demasiado religiosos, diría yo. Entonces no se muestra un verdadero nacimiento ni un amor por el que verdaderamente nos amó. Y si no nace de nuevo, no puede amar. Entonces cada vez más religioso, cada vez menos amor, cada vez más frialdad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que yo temo, y por eso esta predicación, no se desanimen. ¿Por qué? Porque cuando este pueblo iba saliendo ya, digámoslo por decirlo así, fue parido, ¿sí? Nació saliendo de Egipto y salió por el agua, es como reventar la fuente, digámoslo así por decir algo, que si no hay sangre no puede salir. Entonces esta es una nación que nace a través del agua, y del agua, ¿y de qué más? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios que le decía, sal de ahí, ¿sí? Sácalos, como cuando le dijo Jesús a Lázaro, sal de ahí, de esa cueva, sal de la muerte. Entonces, si no sale de Egipto, pues es consumido, pero lo sacó de Egipto para llevarlo a una tierra prometida, donde Dios iba a ser su Dios, ellos iban a ser su pueblo, o sea, ya una nación. O sea, que esa nación fue, entre comillas, parida, o sea, nació por la voluntad de Dios. Es que no existe esa nación porque sí, porque Abraham podía tener hijos, es que ya no podía. Y nosotros tenemos que ser claros en eso. Esa nación existe por la voluntad de Dios. Y ese terreno no se lo robó. Es que Dios es el dueño de todo, y ese sitio, esa tierra se la dio Dios, porque fue el sitio donde alguna vez estuvo Dios también con Adán y luego lo sacó. Pero tenían que volver, Dios quería que volvieran y volviera a ser su Dios, y que de pronto tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo, porque cuando le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y demás, ciertamente morirás. Morirás es que nos separó, y morirás espiritualmente. Entonces, si está muerto espiritualmente, ¿qué necesita o qué quiere Dios? Que nazca de nuevo, que nazca de nuevo. Pero ese lenguaje no se entiende si no se entiende cómo nació este pueblo, que tiene una palabra y que con esa palabra salieron, pero que saliendo de allí también tuvieron mucho problema antes de conquistar, antes de llegar a la tierra. Números, porque el Señor dijo, ¿no? Dijo, como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le está diciendo a este hombre que vio nacer esa nación y que vio lo que le estaba pasando y que puede saber lo que le está en el hombre, ¿sí? Jesús sabe lo que está en el hombre y sabe que no tiene necesidad que le dé qué testimonio del hombre. Y ese hombre que vino de noche, Dios sabe qué es lo que hay dentro de él. Jesús sabía cuál es su inquietud y sabía que él es una persona muy principal, muy importante entre los fariseos, y que él también debería ser un maestro para enseñar la verdad. Pero no conocía la verdad, porque la verdad estaba frente a él. Él estaba diciendo la verdad, estaba hablando un lenguaje 3D. Jesucristo estaba hablando en 3D, en la dimensión que estoy hablando, desde el huerto, desde la salida, desde Egipto, y lo que nosotros hoy veríamos como 3D. Yo no sé si me comprenden el lenguaje que estoy hablando. Están viendo 3D, que estamos no estamos en Egipto, no estamos en Israel, ¿sí? Pero estamos en un sitio que para nosotros podría ser Egipto, que es el universo. O sea que el universo tiene un carcelero, que es el príncipe de este mundo, que la Biblia lo llama la serpiente antigua o Satanás, ¿sí? Esa serpiente, que es muy astuta, si ustedes se fijan, las serpientes tienen una característica. Dios está usando las características de los hombres para que nosotros comprendamos su lenguaje. La serpiente en sí tiene unas características que es muy particular. Fíjese que cuando la serpiente saca la lengua, usted se da cuenta que todas las serpientes se divide la lengua, ¿sí? Y aparte de eso, en sus colmillos tiene veneno. Pero es muy importante entender la lengua, porque lo que usó la serpiente fue la lengua o su lenguaje para destruir la mente y entrar y colonizar el pensamiento de la mujer, para que la mujer también pueda conquistar el pensamiento del hombre y dejar a sembrar en su campo una duda con respecto a Dios, que no tiene necesidad de Dios. Tú puedes vivir, ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es la lengua que divide. La lengua divide la forma de hablar, aunque nació de una sola lengua, al final se divide. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Tenía una especie de principio, pero estaba haciéndolo para dividir a Dios con los hombres, ¿sí?
Porque eso es muy astuto, porque él ya no estaba allá. Él estaba acá y tenía envidia de que estos hombres están en un sitio y tienen una relación con Dios, y yo quiero separarlos, quiero que se aparten. Entonces, esa serpiente que tiene esa característica de vivir, también tiene otra característica que nosotros como iglesia debemos entender. Que si terminamos, voy a terminar rápido, voy a hacer una prédica como nunca, que es solamente saltar citas bíblicas hasta cuando yo les diga. Solamente estoy haciendo como una entrada para que podamos ir a través de las citas bíblicas a lo que querría decirles, que no se desanimen, ¿sí? ¿Por qué no quiero que se desanimen? Y más bien que tengan otra característica que también tiene la serpiente, que el Señor dijo: ustedes tienen que ser prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué característica tiene la serpiente que nos conviene a nosotros, pero que no nos conviene otra? Nos conviene que seamos como sordos, porque la serpiente no tiene oídos. Entonces ella tiene que ser muy prudente y tiene que tener los ojos más abiertos. O sea que la serpiente tiene dos cosas: prudencia, pero también tiene la lengua. Son dos cosas que Dios sembró en él. Es como le dice la serpiente, como si alguna persona le dijera: oiga, usted sí es mucho burro. Entonces, ¿por qué burro? No, porque el burro es tonto. O sea, le está poniendo el apodo como serpiente a un ángel que tiene la lengua que se divide, pero en sí no es que la serpiente sea, ¿me comprenden? Sino que tiene el apodo de la serpiente en cuanto que su lengua divide y por dentro tiene veneno. Sale de su boca una lengua que se parte en dos, que divide y introduce veneno para matar. El hecho de dividir a las personas, de hacer dudar a las personas acerca de nuestro Dios, pues hace que uno, al dudar, pues se separe. Usted no dudaría de una persona y se separa. Si hay dudas, usted se separa. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Porque en la confianza está basado, el amor está basado en la confianza. Si Dios nos ama, tendríamos que tener confianza en Él. Pero si hay otro que nos mete en la cabeza que no, es mentira, Dios no quiere que usted sea eso, entonces usted ya pierde confianza. Y eso es una obra satánica. ¿Qué se deja sembrar usted en su mente? Esa es su decisión. Porque Dios sí envió a las serpientes cuando este pueblo estaba saliendo y tenían que recorrer, estaban a unos kilómetros de entrar a la tierra prometida. Pero dice en el capítulo 21 que ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom. Ahorita no me voy a irme por allá. Pero versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó? ¿Entienden el título ahorita? ¿Por qué estoy diciendo no se desanimen? Porque el pueblo se desanimó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque no entendían por qué tenían que rodear esa tierra de Edom, que es como rojo, que es como tierra roja, que es una tierra que Dios no les permitió porque no iban a tener heredad. Y Edom viene de Esaú, que era rojo y era la tierra de él, y Dios no le va a dar herencia con Edom. Entonces, si Edom no los deja pasar por ahí, porque él era el mayor, entonces rodéela. Pero entonces el pueblo, al ver que el camino se hizo más largo y que como así que ahorita para acá, comenzaron a quejarse contra Dios y contra Moisés, dice acá: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti, que es su vocero. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Eterno Dios escuchó y dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Es increíble. ¿Le quitó las serpientes? No quitó las serpientes. ¿Qué fue las serpientes? Una plaga. Una plaga de serpientes que ya él dijo: ay, quíteme las serpientes. No le voy a quitar las serpientes. No se las voy a quitar. Pero sí voy a poner una serpiente de bronce, y cuando ustedes se levanten y miren una serpiente de bronce, van a saber que ustedes no van a poder volver a tentar a Dios. Ustedes no me pueden tentar a mí. Yo merezco respeto, entre comillas, ¿sí?
Ustedes tienen que respetar mi decisión y saber por dónde, yo sé por dónde los llevo, yo sé por dónde los conduzco, y si el camino les parece muy largo y si se fastidian de la comida, pues ahí tienen las serpientes para que los maten. Moría mucho pueblo por haber tentado a Dios. Pero Moisés oró de todas maneras, y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y de una manera increíble vivía. Es que usted se imagina que una persona era una plaga, y esa plaga es la plaga de la muerte. Dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Es como una plaga. La muerte es una plaga. Y cuando Jesucristo vino acá, vino viendo que nosotros estamos bajo la plaga de la muerte, y a Nicodemo le está diciendo: usted tiene que nacer de nuevo porque ustedes están muertos. Las serpientes los engañaban a ustedes. Jesús, cuando nuestro Señor les dio a ellos la ley, lo primero que le dijo fue: primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de Dios es el amor, que ellos lo vieron como que tengo que amar, mientras que Dios lo que quiere decir es que yo quiero que me amen. Yo quiero que me amen, pero nadie está obligado a amar a Dios. Mire, usted puede llevar a una persona a la iglesia amarrada. Usted le puede decir: tiene que leer la Biblia, y es que si no se pierde se va para el infierno. Eso no es la forma de entender el amor. Usted nunca podría decirle a una persona que si no ama a Dios se va a ir para el infierno. No. Usted conoce que una persona, cuando ama a Dios, usted ya sabe que no se va a perder, porque nace. ¿Cómo puede un padre decir que me amen? Más bien lo que el mandamiento, después de los 4 mandamientos que pertenecen a Dios: que no tendrás otros dioses, que no adorarás imágenes, que guardarás mi nombre santo y que guardarás el día de reposo. El siguiente mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque ese principio que así como en una familia, un padre y una madre nunca exige que lo amen, sino que los hijos deben amar como resultado de toda su vida de sacrificio. Dios lo que está haciendo es llevando una vida de sacrificio, o sea, llevando todo para que este pueblo nazca de nuevo, porque algún día su propio hijo va a derramar su sangre en la cruz del Calvario, como cantamos, para que se reconcilie con nosotros y ahí nazca el amor. Y ellos me amen como resultado de haber visto ese camino de este pueblo que me tentaron, y cayeron muchos en el desierto, y por haberme tentado murieron, y les mandaba las serpientes ardientes. Pero nosotros no sabemos en este momento, hoy, cómo se manifiesta eso. Entonces muchas personas se desanimen, y eso temo yo mucho por los hermanos que están en la iglesia, que muchos de ellos se desanimen porque la serpiente es demasiado astuta. Mire Salmo 58, un momentico. Voy a llevarlo rápidamente por unas citas bíblicas, entonces por favor tenga paciencia, porque si era bueno que ustedes las anotaran si quieren, también las leyeran completas, el salmo completo, pero también el enfoque, ¿sí?, de cada una de ellas. Dice Salmo 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, o sea, desde el vientre, desde cuando fueron paridos, digámoslo así. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de áspides. Son como, ¿cómo? Sí, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Usted sabe que el encantador no le puede hablar a la serpiente, tiene que encantarlo con las manos. Pero dice en Eclesiastés: si la serpiente pica antes que el encantador lo encante, de nada sirve el encantador. ¿Por qué? Porque es que la que terminó encantando a la mujer fue la serpiente. La serpiente es más astuta. Con su lengua encantó a la mujer, y ella, que debería señorearse, no pudo, sino que la serpiente mordió y introdujo sus palabras venenosas que le causaban la muerte al hombre. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mostrar con estas serpientes ardientes en el desierto, para que nosotros entendamos qué serían las serpientes en el desierto? Usted sabe que nosotros, ¿dónde estamos viviendo? ¿Sabe dónde vivimos? En el universo, ¿cierto? En un sitio cerrado, como un domo, donde no podemos salir de acá si alguien no nos saca. Por eso Jesucristo entró por el vientre de una mujer virgen, para que no nos quepa la menor duda que este ser que nació en esa niña virgen es el Hijo de Dios.
que viene como el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo, que nos tenía secuestrados y que quería como tenernos hipnotizados y ciegos para que nosotros no podamos encontrarlo a Él. ¿Sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en bondad, siendo aún enemigos, estando aún muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano que no entiende la expresión o la forma de amar de Dios, no solamente para recibir la gracia y nacer de nuevo, sino para permanecer en el tiempo? Porque muchos descuidan su salvación tan grande. Entonces, una cosa es el estado, que nosotros recibimos la gracia, somos salvos, Dios salva. Pero seremos salvos si permanecemos. Fíjate que ellos estaban en Egipto, los sacó de Egipto, los va a introducir a la tierra prometida, pero ellos, por sus problemas de estarse quejando contra Dios, tentando a Dios, fallecían, porque la serpiente, ¿sobre quién cae? Sobre los que se desaniman. La serpiente busca desanimarlo a usted, introducir sus palabras ponzoñosas y venenosas, porque no quiere que usted se acerque a Él, que usted dude de Él. Entonces usted se desanima como ellos se desanimaron y usted pide cosas que no recibe. Fíjese la prédica de la semana pasada, esta es continuación de la prédica pasada, que no sabe pedir. Porque cuando vino este hombre que tenía mucho dinero, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, él dijo, pero ¿quién cree usted que me ha puesto juez y partidor de ustedes? Yo estoy hablando de la vida eterna, usted está hablando de la vida de este mundo. Entonces mucha gente cuando ora se desanima porque no recibe conforme a su capricho. Y hoy estoy diciendo en la prédica que por favor no se desanime, porque usted debe tener muchos problemas, como los tuvo nuestro Señor cuando estuvo en el tiempo de su gracia. Y usted lea Isaías 53, que es la cita bíblica que puse en el WhatsApp. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá con el renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, si Jesús, viniendo con su bondad como el Hijo del Hombre, fue rechazado, fue ridiculizado, fue vituperado, fue menospreciado, fue humillado, fue escupido, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que tengamos una buena vida aquí en este mundo, si hemos nacido de nuevo? Antes, si nos cargan con vituperios, pues bienaventurados seríamos. Pero ¿a quién le gusta sufrir en este mundo? ¿A quién le gusta ser escupido y ser perseguido? ¿A quién le gusta? ¿Quién lo haría con gusto? Solamente una persona que nazca de nuevo, una persona que pueda ofrendar su vida, para que no importando lo que diga, solamente como recibe el amor de Dios, lleva por todas partes los vituperios de Cristo. Y siempre está predicando y siempre está hablando y siempre está informando y diciendo que hay un amor muy grande, que Cristo es esto, y está haciendo ¿cómo es que se dice? Un heraldo, anunciando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, diciendo que hay que nacer de nuevo, pero no entienden el lenguaje. Como no entienden el lenguaje, sino que está viendo, entonces se va a desanimar. ¿Qué va a pasar en este último tiempo? Que va a ser cada vez peor. Cada vez va a ser más difícil recibir el evangelio, porque están dejando sembrada en la mente de las personas tecnología artificial y pensamientos que están borrando la historia del ser humano para que hasta la mujer deje de ser mujer, el hombre deje de ser hombre. Mire, ustedes vean las prédicas mías de la semana antepasada, 3 semanas, cuando el título de la prédica era conoceréis ustedes ya saben, y serán, ¿sí? ¿Por qué lo borraron? ¿Por qué lo quitaron de YouTube? Porque lo único que no quieren es que yo diga para que ustedes lleguen a ser. ¿Entendieron? ¿Cierto? Bueno, entonces los que han leído entienden. Miren, si ustedes tienen el WhatsApp donde yo envío las prédicas, miren esa prédica donde dice conoceréis la verdad, y luego también, y verá que usted entra ahí y fue borrado porque está haciendo mal, porque es que es mejor tenerlos todos en oscuras. Es mejor póngase sus lentes y métase en el metaverso y olvídese que existe otro mundo y hágale daño a la mente de esa persona y destrúyalo para que nunca encuentre al Señor. Yo diría, si usted ama a una persona, ayúdelo para que lea la Biblia, ayúdele para que estas palabras de nuestro Señor entren en su mente, entren en su pensamiento, para que no sea la serpiente la que colonice y lo desanime en cuanto a la vida de este mundo, porque solamente van a pensar que la vida es esto.
Y sí, la vida no es más de la carne, pero nosotros tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Y es nuestra responsabilidad con nuestros hijos protegerlos hasta donde podamos, o a los seres que amamos nosotros como iglesia. Yo digo, pues los que no tienen fe, pues ¿qué van a enseñar eso? Dígame una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a enseñar a otra persona que eso está mal? Si usted ve que hasta los mismos papás y las mismas mamás están saliendo a estas marchas con banderas de colores y riéndose. No solamente las hacen, sino que se complacen con los que los hacen. Porque están entregados a una mente reprobada. Ahora, ¿qué es lo que Dios haría con nosotros? ¿Usted piensa que Dios nos engañaría? Lucas capítulo 11. Dios no nos engañaría, pero si usted decide que sí, Él le va a ayudar. Y ahí es donde yo entiendo cuando el Padre nuestro dice, no nos metas en tentación. Uno dice, pero ¿será que Dios nos puede meter en tentación? Vamos allí. Porque si mandó las serpientes antiguas a ellos, a nosotros también nos puede meter en tentación si nosotros también nos rebelamos contra Él. Nos rebelamos contra el Espíritu de la verdad. Lucas capítulo 11, versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan, o sea, alimento, ¿cierto? Usted sabe que la palabra es sinónimo de pan. ¿Le dará? Una piedra. No, ¿le dará qué? Si le pide pan, ¿qué le da? Una piedra. O si le pide un pescado, ¿le dará? Una serpiente. Entonces dice, y si huevo, en vez de huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, a los que se lo pidan? ¿Por qué nuestro Señor le dijo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? Hay que entender el lenguaje de Él cuando dijo, les voy a dar potestad de hollar serpientes y escorpiones. Porque la serpiente es la que engaña y el escorpión es el que coge con las tenajas y inyecta su veneno. Y resulta que el poder que tiene la ley, precisamente el poder para matar que tiene la serpiente, es el veneno. ¿Sí? Entonces, entre más el diablo acusa, más poder tiene su veneno. ¿Sí? Eso está, creo que en Romanos 8. No me acuerdo. ¿Me buscas? ¿Tienes la Biblia? El poder que tiene. Bien. Porque es tan importante entender que cuando Él los mandó a predicar, vayan y yo les daré potestad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, ¿dónde están las serpientes y escorpiones? Entienda que es el lenguaje que el Señor habla para que hay muchas personas que están sembrando en su mente pensamientos de serpiente y veneno como de escorpión. Y eso es a causa de haberse apartado de la verdad. Mire, nosotros no podemos ser tan ingenuos para pensar que Dios solamente tiene amor por nosotros. Él tiene amor por nosotros, pero usted tiene que ver verdaderamente, si usted se quiere perder, Él le ayuda. Porque Dios envió a los ángeles para que nos ayuden en nuestra debilidad. Entonces, Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2. Y mira el tiempo que estamos viviendo para que me comprenda, que no estoy diciendo, no es que queramos, no quiero asustarlos, nadie va obligado a asustarse, ¿sí? por una cosa o la otra, no. Lo que estoy es advirtiendo porque nosotros estamos dejando que entren a nuestro pensamiento y al pensamiento de nuestros hijos por lo que está pasando. El gran engaño va a ser ahorita. Ahorita en el norte llegó un Salvador grande, otra vez. Aquí en Colombia necesitamos un Salvador. Siempre hay una posibilidad de que la gente que no tenga paz y se sale otro. No, yo los voy a salvar. Hagamos favor. No. Que el poder que tiene es la ley que tiene para. Sí, el aguijón. Entonces, cuando dice, me dices cuando lo tengas solamente, ¿sí? Dice, ¿será que Dios nos mete en tentación? No. Entonces, porque usted siempre que ahora está diciendo, no nos metas en tentación. Porque tentación quiere decir el tentador. Cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo, entonces el diablo dijo, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Que puede convertir la piedra en pan. Si es el Hijo, convierta estas piedras en pan. Luego no solamente pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tentó muchas veces para saber quién es, pero Jesús no cayó en la tentación o en el tentador. Y cada uno de nosotros, si nuestro Señor fue tentado, nosotros también tendremos tentaciones. Entonces, si nosotros decidimos, después de haber salido, hacer lo que hizo este pueblo, blasfemar contra Dios, que porque no me responde, porque estoy cansado de este pan fastidioso, es que siempre habla solamente de la sangre, solamente habla de Jesús, solamente habla de... Sí, yo no hablo para este mundo, no hablo para la comunidad de este mundo. Usted predica humanistas para que tenga vida de éxito, así.
en cantidades. 3 maneras de tener éxito y lo sacan de la Biblia. Cómo ser una persona de éxito, cómo ser una persona que puede superar sus rencores, sus timideces, todo de la Biblia. Pero no nombran nada a nuestro Señor, ni hablan de la vida nueva, porque una persona puede ser tratada con teoterapia, pero nosotros no necesitamos ser tratados con teoterapia, necesitamos nacer de nuevo para amar a Dios y comprender su lenguaje, para que donde Él esté, nosotros también lleguemos a estar, y esa es nuestra esperanza. Pero si no es así, va a llegar un momento en que viene un engañador. Dice, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Ya no está viendo, están prohibiendo Biblias, están prohibiendo que predique, están prohibiendo que diga la verdad, pero nadie se extraña, oigan, ¿verdad? Se perdió así. Pero ahí está el audio. Si usted de pronto quiere, escuche ese audio, de conocer la verdad, y también con la verdad podrá llegar a ser libre. Y entonces piense por qué lo quitaron y qué dije de malo. Y se va a dar cuenta. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Que las personas puedan escuchar la voz, porque hay una aplicación que usted la conoce muy bien, que comienza con G, que quiere apoderarse de la tercera parte de la mente de las personas para poder mandar señales desde las antenas a su mente y para que usted crea que el que le está hablando es Dios que está hablándole a usted. Pero eso es tecnología de la artificial, ya usted sabe. No os acordéis cuando yo estaba con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Que el Espíritu Santo de la verdad todavía está. Cuando ya no haya nada que hacer, el Espíritu Santo se recogerá y recogerá a todos los que tengamos el Espíritu Santo, y quedarán aquí únicamente los creyentes, pero que no habían nacido de nuevo, sino que estaban solamente asistiendo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se va, los que tengan Espíritu Santo pues no van a estar acá. Pero Él no se ha manifestado hasta cuando no se manifieste que se levanta, que ya no hay nada que hacer, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en el presente lo detiene hasta que Él a su debido tiempo sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, por la serpiente, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire lo que dice acá: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, menos mal que no dice aquí primera de Danilo capítulo, no. Es el apóstol Pablo, que conoce muy bien la tragedia que están viviendo sus hermanos, que despreciaron la verdad y que llevaron a la cruz a nuestro Señor porque no le reconocieron, y los que le reconocieron como ellos fueron perseguidos también a muerte. Y por estas palabras escritas, por estos mensajes que él daba, lo persigan a muerte. Y van a perseguir a lo mismo cuando usted entere que es Yeshua. Cuando usted comienza a salir a conocer la verdad y va a proclamarla, usted va a ser objeto de, no, usted es un cosperano, usted está hablando en contra de la paz, porque usted, su lenguaje es guerrerista, y yo estoy viendo es liberador. Es liberador, piense, es de liberación. Entonces, ¿será que el Señor enviará en verdad a Dios el Padre? Pero si Dios el Padre es amor. No, fíjese la serpiente en el desierto. ¿Qué fue lo que les envió? Serpientes, ¿sí? ¿Qué es lo que está enviando? Un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, usted quiere creer eso, tranquilo, yo le ayudo para que se pierda, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso él dijo, yo soy la verdad. Este hombre no sabe, ¿qué es lo que sabía? ¿Qué sabía nuestro Señor cuando hablaba con Nicodemo? Que no tenía necesidad que le dijera, que no tenía verdad,
que él no conocía la verdad, no necesitaba que le diera testimonio. Si él tuviera la verdad, hubiera, sí, claro, tenemos que nacer de nuevo. Sí, no, yo comprendo. Así como salimos de las entrañas de Egipto, y ahorita sí nacemos ahorita por el agua y por el Espíritu. Por eso es el bautismo en agua. Ya, Señor, ya entendí. No entendía. Dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo con la ley, sino que la serpiente usa la ley para acusar, para engañar, que Dios no lo ama a usted y que si usted comete un pecado se va para el infierno. La serpiente antigua, así como engañó, no sabe que la ley fue dada para que reconozcamos al justo, al que no había cometido pecado, y nosotros, que la ley nos acusa como pecadores, acudimos a esa cruz y nos arrodillamos y entendemos el amor de Dios y comprendemos que yo soy un pecador, que en lugar que Él estuviera allí siendo santo, yo debería estar allá. Yo que escuché a la serpiente, pero la serpiente es de bronce, porque el bronce significa juicio. Porque así como levantó la serpiente en el desierto, está diciendo Dios, yo haré mis juicios. Yo haré mis juicios. Si usted me mira a mí, tendrá vida. Pero si usted sigue desanimándose y tentándome a mí a ver si estoy o no estoy, usted va a ser engañado, porque usted quiere verlo y oírlo y sentirlo, y si no me responde y no me da la camisa de pepitas, entonces Dios no existe. Y si no me da lo que yo quiero por envidia, por deseo, por lo que sea, entonces Dios no existe. Porque no pide, oiga, Señor, yo en verdad quiero que nazca de mi amor, yo quiero amarlo como resultado de entender lo que el Padre Dios estaba haciendo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es, o sea, que Yeshua es Señor, y que cuando murió, que confesamos con su boca que Jesús es Señor y creemos en su corazón que fue el Padre quien lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Porque uno confiesa con su boca con lo que cree en el corazón. Uno no puede meterse eso a la cabeza forzadamente. Es que si no nace en el corazón, no hay amor. Muchas personas van al altar no con el corazón, sino con la sola mente, porque tienen deseos, o porque tienen pensamientos de lo que le conviene, o porque tienen deseos sexuales. Son dos cosas, yo les estoy hablando, con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Si nos unimos con la mente, sabiamente, también ponemos el corazón, podemos llegar a ser uno, inclusive hasta teniendo los hijos. Pero cuando solamente hay en la mente, no hay nada que hacer. Uno no puede amar con la mente. Usted no puede meterse en la mente, tengo que amar a mi mamá, no, tengo que amar a mi papá, tengo que amar, no. Usted, como resultado de haber recibido el amor de Dios, el Espíritu Santo lo inunda para que ese amor tan grande sea tan desbordante que no le importa a usted que quiten su vida en este mundo. Lo importante es que otra persona también pueda conocer esta salvación tan grande. ¿O no es así? Pero esto quiere ser evitado en estos tiempos. Entonces nosotros tenemos que entender, capítulo 16, Juan capítulo 16, Juan 16. ¿Qué es lo que tenemos que entender que Jesús dijo? Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto la serpiente, el príncipe de este mundo, ya Dios le hizo juicio. O sea que si el diablo quiere engañarlo con la ley, ¿cuál es el versículo? Primera de Corintios. Si usted se deja convencer, si usted deja sembrar en su mente esto, Primera de Corintios 15, vamos a leer 55. Mira, hablando de la carne, la parte primitiva, que es lo que estábamos hablando, entonces dice, cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a leerlo desde el versículo 50. Versículo 50, para que comprendamos qué es lo que nosotros estamos esperando como iglesia, que a su vez se ha quitado. Cuando se ha quitado el Espíritu Santo va a pasar esto, ¿sí? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso hay que nacer de nuevo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Cuando esto corruptible, esta parte primitiva, se haya vestido de incorrupción y lo mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en su victoria. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no va a tener victoria. Las puertas del reino no pueden contra la iglesia. Sórbida es la muerte en su victoria, ¿sí? Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón del pecado es, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es, o sea, ¿qué usa el diablo? La ley, para que el aguijón tenga mucho pecado. Entre más condenación tenga usted, entre más se sienta usted pecador, más tiene ese veneno de matar, ¿me comprende? Es verdad que usted de pronto ha hecho cosas malas, no lo sé, pero gracias al Señor por Jesucristo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por su debilidad. Pero una cosa tienen que entender, que una cosa es que lo perdonen por amor, y otra cosa es que perdonen los pecados. Mucha gente no ha recibido amor de Dios y dice: ay, perdóneme que yo hice esto. Quizás Dios lo perdone, le perdona un pecado, pero lo que no le puede dar es vida eterna. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Tener un Salvador que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para que en su debilidad, cuando usted esté débil, usted pueda pedir ayuda. Señor, ayúdame en mi debilidad, tengo tales acusaciones, o tengo tales perseguidores, o me está pasando tal cosa. Mira cómo entra la palabra de fácil el enemigo, cómo entra de nosotros. ¿Sabe cómo entra de fácil nosotros ese veneno? Bueno, entonces vamos a ver Proverbios. Yo les dije a ustedes Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. Vamos a leer desde el 29. No lo escribí todo en el orden de culto, pero usted léalo. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará su dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún volveré a buscar. Así es cuando entran las palabras suaves de la serpiente, que usted comienza a ver borroso, que ya de pronto no entiende, que pero mire, no me pasó nada, yo hice tal cosa y no me pasó nada. Pero cuando llegue el momento de la muerte, cuando llegue el momento de partir de este mundo, el acusador estará encima. El acusador estará diciendo: usted hizo esto, por eso es que le está pasando esto, por eso es que está así, por eso es que está así. Por eso es que nosotros debemos entender Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, no se desanime. No estoy predicando para que se desanime, todo lo contrario, para que usted se anime. Porque si usted luego está diciendo: ¿dónde está Dios? Porque no le dio la blusita de colores de pepitas, pues ahí es donde la gente dice: entonces ¿dónde está Dios? Porque yo le estoy pidiendo y no pasa nada. Y ahorita va a venir la muerte como una máquina de demoler personas. Mucha gente va a morir, porque así lo dice la Biblia. Se le dio potestad de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y que se quitase hasta la cuarta parte de la mitad de la gente la vida. Entonces no se extrañe, la muerte es muerte, pero para nosotros es sueño. Mire, cuando usted va a dormir, usted está saboreando la muerte en un 60%. Siempre que usted va a dormir, el Señor le está permitiendo que usted saboree la muerte en un 60%. Lo que va a sentir el día de nuestra muerte es como cuando usted se duerme. ¿Usted le pasa que se queda dormido? Así debería ser. No tener miedo, no tentar a Dios, no decir: ¿por qué? Entonces ¿dónde está Dios? ¿Me comprende? Porque si usted lo ama a Él, usted quiere estar donde Él está. Usted solamente cae en el sueño porque sabe que al despertar va a ver su rostro, porque va a estar con Él. Pero si usted tiene miedo y usted ama a este mundo y no vio cosas y comenzó a ver mal, y es como si hubiera tomado vino, como si esté embriagado, y Dios dice: ¿pero qué le pasó a este? Oiga, después que tenía la verdad, después que esto está hablando torpezas, ¿pero por qué está así? Oiga, ¿será que la serpiente lo engañó como a la mujer? Me temo que los ha engañado por la ley. Sí, mire, más capítulo 12,
Versículo 9. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Salvación. ¿Quién es salvación? Ha venido Yeshua, ha venido salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de su Mesías, de su, ¿sí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del, ¿sí? Y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es que el diablo engaña al mundo entero, y lo que usa para engañar muchas veces es el poder de la ley. Que la ley tiene mucho poder para matar. La ley nos mató, pero cuando nosotros una vez entendimos que estamos muertos, porque la ley dice que estamos muertos, pues recibimos vida por medio de Jesucristo. ¿Cómo va usted a despedir una salvación tan grande? ¿Cómo se va a desanimar porque no le responde las oraciones mínimas de cosas de la carne? ¿Por qué no está pidiendo lo eterno? ¿Por qué no busca primeramente el reino de su justicia y el resto será añadido? Solamente lo que él le pide es que él crea en su nombre. Porque es que cuando él hizo estas señales, muchos creyeron en su nombre. Y Nicodemo fue y le dijo: yo creo que Dios está con, o sea, creemos en tu nombre. Pero como él no se fiaba de nadie, o sea, no se fiaba que, no, ya con esto ya, o sea, no, ya tranquilo, no necesito hacer nada más. No se fiaba, no es que no creyeran, sino que no se fiaba de esa creencia que tenía, de haber creído en su nombre de esa manera. Dijo: no, hasta que ustedes no vean al Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado para que ustedes comprendan el amor de Dios. Porque ustedes van a comprender el amor de Dios cuando entiendan mi nombre, cuando crean en mi nombre, una vez yo haya sido levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. Espérenme que llegue allá. Y cuando llegue allá y me vean a mí como Dios levantó la serpiente en el desierto, entonces ahí me amarán. Y amarás a Dios con toda tu mente, y con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Porque esa muerte no puede ser en vano por nosotros. Nosotros no podemos decir que en vano murió Cristo. ¿Cómo va a ser posible que nos dejemos engañar, que luego por medio de la ley nos introduzca nuevamente y nos devuelva a la ley del pecado y de la condenación? Gálatas capítulo 3. Tiene que vencerlo por medio de la fe en su sangre, porque hay que creer en su nombre, que Él es salvación. Hasta el último día, sea fiel a la sangre, sea fiel al propósito que Dios tuvo para nosotros de enviar a su Hijo en la condición de hombre, que Él solamente está obedeciendo a la voz del Padre para podernos dar vida. Usted de pronto sí ama a su Padre porque haya hecho cosas buenas o más, no sé si usted lo ama, no sé si usted ha tenido problemas con su padre de la carne, de terrenal, o con su mamá, o con su propio hijo. Pero una cosa sí tenemos que entender: el amor de Dios el Padre es un amor que no cambia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el que nos recoge, aunque padre y madre nos dejara, con eso Dios nos puede recoger y tenemos una morada en Él. Podemos refugiarnos en el amor de un Dios verdadero que nos ama con amor eterno. ¿Por qué no aceptar ese amor verdadero? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como la serpiente. Jesucristo ya fue presentado como el Hijo del Hombre que cuando ustedes me han levantado conocerán. Que la ley quedó clavada allí, todo lo que el acta que nos era contraria quedó clavada en la cruz. Y ya Jesús hizo su juicio. Él es el engañador, Él los engañó. ¿Cuántas veces usted ha sido engañado? Le pregunto. ¿Usted ha sido engañado en su vida? Por una esposa, por un esposo, por una novia, por un novio, por un socio, por un hijo, por un padre, no sé. Es que Dios no nos engaña y nosotros nos desanimamos cuando nos engañan. Pero créame que Dios no nos está engañando. Él solamente quiere que usted ponga su fe y su confianza en lo que vale, en lo que es su nombre, que es Salvador. Yeshua quiere decir salvación. ¿Quién es el que está en la cruz? Mi salvación. Levante los ojos y no mire hacia la serpiente que fue el que se arrastró para comer tierra. Levante sus ojos y mira al Hijo del Hombre que hizo juicio contra la serpiente. Y que Él dijo: yo estoy pagando aquí por ellos por su pecado de muerte. La muerte ya no será una plaga para nosotros. Es la vida la que nos deja. Jesucristo, cuando derramó su sangre, está derramando la vida para que nosotros la bebamos. ¿Cómo no amarle?
¿Cómo no responder eso? ¿Cómo no hacer todo por amor? ¿Cómo no entender ese amor tan grande? ¿Por qué dejarlo siempre para lo último? ¿Por qué sea la última opción? ¿Por qué? Me temo, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si en verdad, si es que realmente fue en vano. Entonces, si nosotros no comprendemos que podemos llegar a ser engañados, como fue engañada la mujer, que un día también con su encanto saturó a la mujer y sus sentidos fueron, ¿cómo es que se dice? Como anestesiados. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 11. Escuche, cuando estamos predicando de esta manera es por celos. A mí me da celos que no amen al Señor como lo amo yo. A mí me da celos que no le sirvan como le sirvo yo. A mí me da celos que no estén a tiempo como lo hago yo. Porque mire, yo tengo papá y mamá y yo hice respetar a mi papá y mi mamá cuando los tenía en vida. Y si alguien se levantaba contra él y dice, ¿usted por qué trata así a mi mamá? ¿Usted por qué le habla así? Sí, aunque mi papá no fue el mismo papá, pero sin embargo fue papá. Y lo respeté en medio de su ignorancia. Y me reconcilié con él antes que partiera. Pero si algo decía contra mi mamá, yo no podía aguantar, no tenía que defenderlo. Pero cuando nosotros vemos que no tenemos a quien defender, nuestro amor y nuestro Dios el Padre, por medio de su nombre, no tenemos nada que hacer. Mire, capítulo 10, 11 de Segunda de Corintios, porque es celo, ¿sí? Versículo 2 dice, o desde el 1, ojalá me toleráis, es un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibieses otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es que mire, mucha gente va a muchas iglesias y les dicen que el evangelio es la prosperidad, que el evangelio no sé qué, tolera todo. Y yo como pastor, digo, como persona que ha recibido la gracia, me da celos, como si me diera celos de mi propia esposa, cuando no aman, cuando no sirven, cuando no dan el resultado de un amor tan grande. Es que yo digo, es que a mí me da celos que no lo amen, en verdad. Uno tiene celos como si era, ¿por qué no ama a su mamá? Por decir algo. ¿Por qué no ama a su mamá? ¿Por qué no ama a su papá? Le da celos, ¿no? No porque la ame más, sino porque no lo ama. Son celos porque uno lo ha desposado a la iglesia para que sea unido a Cristo y que se mantenga como una virgen pura, para que cuando venga nos unamos con Él para estar para siempre. El día que Él venga por segunda vez va a ser como un matrimonio que no lo hayamos visto, pero un momento a otro cuando lo vemos veremos su gloria, que nosotros solamente seremos llenos de la felicidad de ver a nuestro Señor como el Rey de Reyes, que viene por su iglesia, y que los que no sean obedecidos a la verdad van a ser engañados y confundidos, y la serpiente los va a engañar. Y por eso en este tiempo hay un poder engañoso muy grande, porque todos los que toleran cualquier otro evangelio que hable de prosperidad, de bendición, de bienestar de la familia, de estar bien, pero no toleran hablar de la sangre ya, de la obra de Cristo. Este hombre, Nicodemo, llegó al hijo, yo creo en tu nombre, en otras palabras, porque muchos creyeron en su nombre. Este Nicodemo fue de los que creyeron en su nombre, que dice ahí Juan. Terminemos la palabra ahí, con las mismas palabras que nuestro Señor dijo. Capítulo 2 de Juan, versículo 23. Estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. No creyeron en la muerte, ¿me comprenden? Sino que no había muerto, sino que creyeron fue en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No se fiaba, no quiere decir que es que no creyeran, sino que no podía creer que todavía tuvieran la altura espiritual para entender su nombre.
Entonces él dijo, no, yo tengo que ir más allá, no solamente las señales, espérense que yo vaya y sea como la serpiente, y ahí sí ustedes van a conocer a qué es el amor de Dios. Él no se fiaba de eso, entonces le habló con mucho amor a Nicodemo. Entonces le dijo, pero Jesús mismo se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y usted une todo el resto, y hasta cuando le dice que es que Dios envió, vamos a leer adelantado para no volver a leerlo todo, versículo 17, porque no envió Dios a su hijo, bueno, desde el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que ya la muerte no sea una plaga. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, por último, para que usted entienda que el diablo ya fue derrotado y que usted no tiene por qué estarlo escuchando, Apocalipsis capítulo 20. Ese será el fin de la serpiente durante 1000 años, y luego el hombre va a mostrar nuevamente su condición de engaño. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran a cumplir los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que hasta que no haya un juicio de lanzar al infierno, este que engaña al mundo entero, Dios lo va a encerrar durante 1000 años para que el hombre muestre de sí si verdaderamente lo amaba o no lo amó, si lo amó o no lo amó, si le va a hacer feo o no lo va a hacer. Y finalmente va a pasar lo mismo que está pasando ahora. Así como va a poder mandar un poder engañoso en esos 1000 años, que el hombre no tenga disculpa para echar la culpa a esa serpiente, sino que el hombre va a mostrar de su propio corazón lo que es, y lo ata por 1000 años para que Dios tenga la prueba verídica contra los que no obedecieron al amor de la verdad. Y luego sale 1000 años, los engaña, y ahí sí, como se dice, terminó todo para nosotros, el cuento y la historia como seres humanos. Y los que entramos en la vida eterna somos los que preservamos la salvación y experimentamos el amor y el cuidado de nuestro Dios y Padre. Amén. Así que cuando oremos, no nos metas en tentación. Entienda que si usted se desanima, el primero que está pendiente es la serpiente. Cuando una persona se desanima y comienza a tentar a Dios, es que Dios no está conmigo, esa es la presa favorita para la serpiente antigua. Y si usted no mira al Hijo del Hombre que estuvo en la cruz y que estaba mediando por nosotros y que ahora está en el cielo, y que en nuestra debilidad nosotros podemos pedirle que nos ayude en nuestra debilidad, entonces podemos descuidar una salvación tan grande y ser arrastrados por la corriente de este mundo. Ese no sería mi deseo, todo lo contrario. Oremos para que no sea así, sino para que más bien seamos fieles hasta el fin. Amén. Dios el Padre, te damos gracias, dígaselo usted también con sus propias palabras. Te doy gracias por habernos manifestado la manera tal en que nos amaste. Que la plaga de la muerte ahorita no nos toca a nosotros, que nosotros verdaderamente la ley sí nos mató, pero estando aún nosotros muertos, Cristo nos dio obviamente con Él, porque morimos con Cristo también y resucitamos con Cristo por medio del bautismo. Así que hemos nacido del agua y del Espíritu, como tú le dijiste a Nicodemo, que también pudo entender después sus palabras y también pudo llegar a ser la salvación. Ayúdanos para que nosotros nunca dudemos de tu nombre, que tú eres nuestra salvación, que hasta el último día de nuestra vida no podemos perder fe y confianza en el servicio que tú estás prestando a nuestro Dios y Padre para darnos vida. Ayúdanos y ayuda a cada una de las personas que están escuchando este mensaje para que nazcan de nuevo, para que ese amor verdadero, genuino, nacido por el Espíritu de la verdad, pueda llamar a Dios Padre y pueda amar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Así que ayúdanos, Señor, para que no tengamos una mente religiosa, para que nosotros no seamos como los que se embriagan con el vino y pierden los sentidos, sino que nosotros verdaderamente estemos atentos, despiertos, sabiendo que nuestro Señor no tarda en venir. Ayúdanos para que en la segunda venida tuya nosotros estemos verdaderamente haciendo lo que tú nos encargaste hacer, que es llevando la luz y la verdad. Guárdanos en tu nombre,
Bendícenos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que no se desaniman para darle lugar al diablo, sino que creen en el nombre de nuestro Salvador, que es Yeshua nuestra salvación, que es el amor de nuestro Dios y Padre, que está con nosotros para siempre. Amén.